Leemos en el nombre del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Voy a orar. Amén. Señor, Sí, Señor. Padre Celestial, Sí, Señor. te bendecimos, te damos las gracias porque te podemos nombrar, Sí, Señor. porque sabemos que estás ahí. Amén. En otro tiempo no sabíamos, Señor. En otro tiempo eras desconocido para nosotros. Sí. Más ahora, Señor, que enviaste la luz al mundo, te podemos ver. Sí, amén. Hay muchas cosas que no terminaremos de entender acerca de tu persona preciosa Señor mío. mientras estemos en esta vida. Pero, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos abras un poco más nuestros ojos espirituales. Amén, amén. Para poder contemplar tu belleza, tu gloria, tu poder, lo que eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Quisiera centrarme, hermanos amados, más que en todo el texto que leímos, en el último, donde dice, porque Dios, seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El apóstol Pablo venía hablando antes de estos textos, venía describiendo algo que es increíble, algo que es incomprensible, mejor dicho, para nuestras mentes humanas. Así es. Venía diciéndonos, si ustedes pueden leer en el contexto, de que el Dios oculto se hizo manifiesto. Sí. El Dios que nadie podía conocer. El Dios al cual los griegos que tenían un panteón de dioses, Pablo dice que pusieron una placa donde decía, esta placa es dedicada al Dios desconocido. Y Pablo les dijo cuando les predicó el Evangelio a ellos, a este Dios es del cual yo hablo. Así es. ¿Quién podría conocer a Dios? ¿Quién podría por su intelecto conocer al Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra? Del cual se dice en la Escritura, los cielos cuentan tu gloria. Sí, ¿Cómo podríamos entender? Nosotros aún como creyentes hoy en día esa frase nos queda grande para entenderla. Y eso que hemos recibido ya revelación de parte de Dios. Pero este Dios siempre, desde que creó a este hombre en el huerto, ha querido manifestarse, ha querido mostrarse. Y no quisiéramos hablar del hombre, de un hombre, porque quisiéramos hablar de las personas que están aquí presentes en esta mañana. Quiere manifestarse a ti, quiere manifestarse a ti y a ti. Y como decía mi hermano delante, lo hizo de una forma sencilla. Porque si lo hubiera hecho de alguna forma muy elevada para nuestro intelecto, nosotros no alcanzaríamos a entender. Pero él dice que escogió lo vil del mundo. Lo que no era sabio, los que no son inteligentes, los que no tienen un nombre, los que no tienen intelecto. Y él se revela a través de las cosas sencillas. Gracias.
el Dios desconocido, el Dios que nadie puede, dice la Escritura, habita en luz inaccesible. Así es. No podríamos llegar nosotros al conocimiento de este Dios. Y el hombre, en su ignorancia, tomó cosas de la creación para adorar a este, y diciendo, este es nuestro Dios, el sol es mi Dios, la luna es mi Dios, el viento es mi Dios, el mar es mi Dios. Estaban errados. Hay un Dios detrás de toda esa creación y este es el Dios que quiso manifestarse. Amén. El Dios eterno, el Dios oculto, envió a su Hijo Jesucristo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Para que tú y yo empecemos a abrir los ojos y empecemos a mirar ¿a quién? Al Dios, sino al Dios Jesucristo. Jesucristo hombre. Aleluya. Y Él pasó desapercibido. Él pasó como una persona humilde sobre esta tierra. Así es. Él era un hombre tan sencillo que probablemente si nosotros tuviéramos nos costaría reconocer algo especial en Él. Pero cuando abría su boca manifestaba la revelación de Dios, manifestaba palabra de Dios. El apóstol Pedro decía, ¿a dónde iremos? Cuando dijo algo tan contradictorio como lo que decíamos delante aquí, el que no bebe mi sangre, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, en mí no permanece. Si no podréis tener vida si no hacéis esto. Esto les pareció para las mentes humanas, ¿cómo quieres que seamos caníbales? Que lo comamos a Él. Después de esa tremenda contradicción a la mente, Pedro conoció y distinguió en esta persona preciosa que no estaba hablando una locura, sino que habían palabras de vida detrás de lo que él decía. Aleluya. Es así como tú y yo hemos venido a la creencia en Dios, en el Señor Jesucristo. Es así como por la locura de la predicación, como dice su palabra, Dios le plació salvarnos a nosotros. Aleluya. Creemos algo que podría ser una fantasía para el hombre, pero es verdad y por eso tú lo crees de corazón. Sí, Señor. Por eso esa fe está asentada en tu corazón y ni la muerte te puede separar de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Es por eso que muchos fueron a la hoguera, como decía mi hermano Javier, como Policarpo. El otro día Javier hablaba de Policarpo y decía que a los 80 y tantos años Policarpo no fue capaz de llegar a su Dios, y eso que los hombres que estaban a punto de llegar a la hoguera lo persuadían con muchas palabras para decir, ¿cómo vas a ir al fuego teniendo tantos años? ¿No le tienes miedo a tu cuerpo? ¿No tienes miedo de ser quemado? En Policarpo había una fe verdadera. Nadie nos puede separar. La muerte, el fuego, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Es por eso que hemos creído en Él, porque es verdadero. Amén. Así es como Dios ha querido manifestarse y esto lo ha hecho paulatinamente. Nosotros hablamos de la creación, vemos la creación. La creación dice, cuenta la gloria de Dios. La luna habla de Dios. El sol habla de Dios. Los árboles hablan de Dios. Amén. Pero hay una criatura dentro de todas sus creaciones en la cual no posee la luna, no posee el sol, no posee ninguna cosa creada, que es el hombre, que contiene algo que la Escritura llama la imagen de Dios. Sí. Imagen de Dios que fue distorsionada en el huerto del Edén. Así es. Imagen de Dios que quedó maltrecha después de que el hombre pecó allí. Pero nadie, ningún otro ser, tiene la imagen de Dios que todo hombre lleva. Y nosotros no la perdimos, sino que se fue distorsionada en nuestras vidas, en nuestro ser. Santiago dice, por ejemplo, para afirmar esto, Santiago dice que con la misma lengua que nosotros bendecimos al Dios viviente, al Dios poderoso, también con esa lengua maldecimos al hombre que lleva en sí mismo, a todo hombre dice, que lleva en sí mismo la imagen de Dios. Amén. Amén. La imagen de Dios. Sí. Entonces tenemos que decir ahí, a la luz de la Escritura, de que el hombre, cualquier persona que nosotros vemos por ahí,
lleva la imagen de Dios, aunque no sea cristiano. Lleva. Distorsionada, sí. Maltrecha, sí. Es un agente moral. No es santo como Dios. Su carácter moral está distorsionado, hace pecado, pero sí lleva la imagen de Dios. Es por eso que cuando nosotros maldecimos a alguien, hablamos mal de alguien, vituperamos a alguien, con razón o sin razón, indirectamente también estamos hablando mal de Dios. Porque ese hombre, o esa criatura, o ese hermano, o ese mundano hermano, lleva en sí la imagen de Dios. Y es esto lo que el Padre ha querido recuperar, lo que se perdió en el huerto del Edén, y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. No a remendar a este hombre que lleva la imagen caída, no viene a mejorar, sino que viene a renovar. Hay un nuevo nacimiento. Tú no puedes volver al estado en que Dios quiere que estés si no naces de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que mueras a tu antigua creación para resucitar a esta nueva creación. Y eso es parte de la revelación de Dios. Este Dios quiere revelarse cada vez más y más a nosotros. Nosotros tenemos un conocimiento, tenemos una revelación, pero aún nos falta más. Nos falta más. Y llegaremos al cielo, y como decía un hermano hace tiempo atrás, y seguiremos descubriendo las glorias de este Dios infinito. Porque si pudiéramos en algún momento decir, conocemos a Dios en su plenitud, tendríamos que decir también con esa frase que Dios es finito. Dios es infinito. Pero mientras estamos aquí, el Padre bendito por el Espíritu Santo quiere que nosotros le conozcamos a Él. ¿Y cómo le conocemos a Él? Por medio del que es el resplandor de su gloria, por medio del que es la imagen del Dios invisible. No hay un intérprete mayor que este. Nadie puede hacer un exégesis de Dios. Nadie puede describir a Dios como lo hace esta persona. Amén. Jesús es el único que puede describir a Dios. Amén. Y manifestar a Dios. Aleluya. Cuando quieres ver cómo es Dios, cuál es su gloria, tú tienes que mirar al bendito Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Cuando quieres ver traspasar los cielos y ver qué hay detrás de esas estrellas, tú tienes que ver al bendito Jesús de Nazaret. Amén. Humilde. Sí, sí. Los ángeles se asombran, decía mi hermano, porque la palabra lo dice así. Así es. Cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles, dice su palabra. Pedro nos habla de eso. Amén. Porque los ángeles ven al Dios eterno, a Jesucristo, que está sentado, que estaba sentado en su eternidad, en su gloria, rodeado de ángeles y arcángeles y serafines, seres ardientes, como dice la palabra, que están día y noche mencionando, gozándose y adorando a este Dios. Y él sin tener necesidad, sin tener ninguna necesidad, porque si tuviera la necesidad de algo Dios, no sería Dios, pero Dios no tenía ninguna necesidad, dice, como decía Pablo aquí, se despojó de su gloria y vino a ser como una de sus criaturas más bajas. Se vistió de humanidad. Y los ángeles se asombran, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué eres tan importante tú para este Dios, Señor? ¿Por qué te ama con un amor indescriptible? La Escritura dice, de tal manera amó Dios. No se puede describir. Señor bendito. Mira a Jesús de Nazaret colgado en la cruz del madero y ve cuánto te ama Dios. Aleluya. Así de importante eres tú para Dios. Señor. Dios te ama con un amor eterno. Amén. No te mires en menos. No te mires. En ti mismo sí. En tu fuerza sí. No eres nada. Eres un trapo de inmundicia en tu fuerza. En tu propia justicia eres un trapo de inmundicia como yo también lo soy. En mi propia justicia, en mi fuerza yo no tengo nada. No soy nada. Las naciones son polvo, dice la Escritura. Así es. Pero en Cristo Jesús somos piedras preciosas, como dice Pedro. Amén, Señor. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y ahora estamos en Él. Por lo tanto, Dios, tú eres precioso para Él. Eres preciosa para Él.
Sí, Señor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere mostrar. Su amor. Su amor, su eterno amor y deidad, dice la Escritura. Amén. Su eterno amor y deidad. ¿Hay amor más grande que este? No. ¿Podremos buscar en alguna historia? ¿Podremos buscar en alguna leyenda de la antigüedad contemporánea en que se describa el amor más grande que este? No lo hace. No, Señor. Hay un himno que me acordaba de decir, que dice, parte de ese himno: nada es comparable a ti, mi Señor, Sí. nada codiciable como tu favor. En una parte dice este himno: oh Dios que te humillas, oh Dios que te humillas por mi salvación. Sí. Podemos ver, podemos entender cómo Dios se humilla, el Dios, el poderoso, el que no tiene necesidad alguna, se humilla por mi salvación y tu salvación. Señor. Gracias, Señor. Esa es la gloria de Dios. Amén. Amén. Esa es la gloria de Dios. Amén, Señor. La gloria de Dios, nosotros tenemos la idea, y también es así. Claro. Es el refulgor, es luces, es algo físico. La gloria de Dios está en que Él es capaz de amar sin necesidad de recibir nada a cambio. Sí. Y a eso estamos llamados a ser nosotros, hermanos amados. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Somos llamados a resplandecer, como dice esta palabra que estamos Amén. leyendo, Amén. como luminares en el mundo. Y lo único que resplandece en toda la eternidad, en todos los espacios, imaginemos lo que queramos, es Dios. Sí, Y amén. todo lo que no es Dios es tiniebla. Y Dios es luz. Sí, Señor. Por lo tanto, Jesucristo dijo, alzó su voz. Yo decía delante, a veces no es necesario levantar la voz, pero Jesucristo también levantó su voz. Dice que cuando estaba en la Pascua en Jerusalén, días antes de ser crucificado, levantando su voz, dice, yo soy la luz del mundo. Aleluya. Yo soy la luz del mundo. ¿Has visto a Jesús? Aleluya. ¿Has visto a Jesús? Amén. Amén. ¿Lo amas? Amén. Para vosotros, dice, los que creéis en Él, Él Él es precioso. Aleluya. Él es de precio, de valor, yo lo amo. ¿Y cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Que no hemos visto. ¿Y cómo alguien podría enamorarse de una persona que no conoce? Que solamente le informa, le dice, sí, es rubio, aquí, no estoy hablando de una persona, estamos hablando de un ejemplo humano, sí, o es rubia, y aquí tiene los ojos de este color. No viene el amor así, el amor viene por conocer. Por eso que aquí necesitamos el auxilio y el socorro del Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que presenta a Jesús. Aleluya. Él es el que describe a Jesús. Así como Jesús describe al Padre, el Espíritu Santo describe a Jesús. Amén. Necesitamos conocer más a Jesús. Amén, sí, Señor. Y Pablo nos dice, mirando en su gloria, dice, como a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos a ser, como Pablo les dice, los cuales resplandecéis como luminares en el mundo? Mirando a este Jesús de Aleluya. Nazaret. Amén. Sí, Señor. Benditos al Señor Jesús. Así es, así es. La gloria de Dios, hermanos, está en sus atributos. Los atributos que Él da a conocer. Sí. En la humildad, en la mansedumbre que Él tiene. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un cristiano soberbio no es un cristiano que interpreta al Señor. Puede ser cristiano, puede ser un hermano que nació de nuevo, pero que no conoce a su Salvador a profundidad. Y esto es lo que necesitamos nosotros. Conocer a nuestro Señor a profundidad. ¿Para qué? Para resplandecer. Aleluya. Porque la luz, así como la luna en sí misma no tiene luz, tiene que estar de cara al sol para brillar, de cara a la tierra para brillar, al sol, perdón. Así también nosotros necesitamos mirar al Señor. Amén. Y la gloria que verán en nosotros, la gloria que veían en estos hermanos antiguos, no era la gloria de ellos mismos, no era la capacidad de su humildad, era la gloria del Señor Jesucristo que trasuntaba en sus personas, Amén. en ellos mismos. Sí. Necesitamos brillar porque hay muchos que lo necesitan. Yo miro alrededor, iglesia de Payomapu,
nosotros, no individualmente, todos nosotros los que estamos aquí, necesitamos ser luminares en el mundo, porque a eso nos llamó el Señor. El hermano Hernán decía, siempre no para hermano Hernán, pero nos enseñó tanto a nosotros que hay frases que quedan ahí. Amén. La salvación no es un medio en sí mismo. No nos llamó para ser salvos, hermano, si eso es lo que tú crees. No te llamó para ser salvo, si eso es lo que tú crees. Claro, eres salvo, consecuencia de su llamamiento. Así es. Es innegable que la salvación te la dio eternamente. Pero ¿sabes qué? Te llamó para reflejar su gloria. Amén. Así es, Señor. Así como el sol nos da la luz, Dios también es luz. Amén. Pero nosotros tenemos atributos y tenemos, no atributos, cualidades, muy bien dicho, que Dios tiene. Nosotros podemos amar. Podemos tener compasión muchas veces, lo hemos hecho. Sí, sí. En nosotros mismos también hay gente que hace, y Alex decía que hay gente que da, que es muy dadivosa y cosas así. Dios da también. Dios es generoso. Pero nadie puede amar como Dios ama. Así es. Al no ser que el amor de Dios esté en tu corazón. Por eso, hermanos amados, es que somos llamados a reflejar a Dios, a este caso al Señor Jesucristo. Así como Jesucristo refleja a Dios, así la iglesia refleja a Jesucristo. Amén. Es el cuerpo. Así dice su palabra. Amados, como siempre habéis obedecido. ¿Cómo? ¿Cómo la iglesia? Porque esto puede ser una descripción de lo que es Dios. Y después, pero ¿cómo logro llegar allá? ¿Cómo es que puedo hacer esto? Obedeciendo. El otro día su palabra nos decía, el domingo pasado, ¿qué nos decía su palabra? ¿Alguien se acuerda? Decía, Ser hacedores de la palabra. aleluya. No solamente. Amén. Amén. Esa es una, no tan solo oidores. Sí. O sea, nosotros podemos escuchar, venir todos los domingos, escuchar su palabra, y aquí puede estar Spurgeon, no sé, predicando por decir a alguien. Si nosotros no somos hacedores de su palabra, yo no voy a ser transformado. Así es. Si nosotros no tomamos en serio lo que se nos dice, lo que se nos predica, y no lo volvemos a maullar en la casa, a rumear, como dice mi hermano, en la casa, si no repasamos, si no decimos, Señor, me hablaste a mí. También nos decía el domingo, ser lentos para hablar, Claro. tardos para Pronto para oír. pronto para oír, Tardo para hablar. tardo para hablar. Si yo, por ejemplo, voy por la vida hablando y diciendo cosas y hablo de más, porque el que mucho habla, mucho hierra. No estoy interpretando al Señor. No eres el único. Tenemos esa cualidad todos. Sí. Hablamos mucho. Y hablamos de cosas que no sabemos y hablamos de más. Pero oímos poco, queremos ser. ¿Qué tiene que ver el oído con ser enseñados? Amén. Exacto. Con ser enseñados. Con decir, el que oye dice, el que está hablando me está diciendo cosas que me enseñan. Ahora, si este hablar viene de parte de Dios, de su palabra, bendición para cada uno de nosotros. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Habla y se describe a sí mismo. No describe las cosas, Él se describe a sí mismo. Él se revela a sí mismo. ¿Para qué? Para que tú digas en ti mismo, cuando recibes una palabra de Dios, digas, Señor, así eres tú, esta es tu gloria, esto es lo que tú eres. Señor, yo también quiero ser así. Yo también quiero amar como tú amas. Yo también quiero decir, mejor es dar que recibir. Dios es un Dios compasivo, un Dios que se compadece de la miseria del hombre. La iglesia de Jesucristo aquí en Payomapo se compadece de los perdidos. Tenemos que compadecernos de los perdidos. Hay muchos perdidos por aquí, hermanos, alrededor de nosotros. Señor mío. Hay mucha gente que no conoce, que no está en tinieblas, está encarcelada. Satanás le ha puesto cerrojos, cadenas gruesas, vicios. Ha puesto una vida de mentira, los ha enredado en su vida.
No pueden levantar su mano, no pueden levantar su cabeza. La iglesia de Dios tiene que levantar la voz por ellos y, como decía delante mi hermano, proclamar las verdades de Jesucristo. Y esas cadenas tienen que caer. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y tienen que caer porque Jesús Sí. es la libertad. Amén. Y tiene que iluminarse ese corazón oscuro porque Jesús es la luz del mundo. Aleluya. Ese corazón en tinieblas, ese corazón ciego, cuando le mostramos a Jesús, ese corazón como aquel ciego que estaba en la puerta del templo, va a empezar a ver, porque se encuentra con Jesús. Pero ¿cómo se va a encontrar con Jesús si no hay quien le interprete? La iglesia de Jesucristo es la que tiene que interpretar a Jesús. Es la que tiene que vivir. Pablo decía esta frase. Para mí, el vivir es Cristo. Amén. Y es una frase grande. Sí, amén. Pablo quería decir con esta frase, el apóstol Pablo quería decir con esta frase, toda mi vida, todo lo que hago yo, todo lo que quiero hacer, todo mi máximo anhelo es ser como Cristo Jesús. Amén. No solamente llevar una descripción, podemos nosotros hablar intelectualmente de Jesús, podemos decir nosotros aquí, Jesús es aquí, Jesús es allá, pero Pablo quería vivirlo en carne viva, encarnar a Jesús, Aleluya. Sí, sí. encarnar la palabra de Dios. Quería ser compasivo como es Jesús, como lo es Dios. Quería ser perdonador como lo es Dios. Quería ser bondadoso como lo es Dios. Y así también nosotros. Este tiene que ser el anhelo de nuestras vidas, individualmente, pero también colectivamente. Porque si yo vivo mi vida afuera, pensando en solamente egoístamente en mi favor, en mí, estoy interpretándome a mí mismo. Y en este caso no a mí mismo, sino al que se reveló en el cielo. Sí. Primero, pero el Dios eterno se despojó de su gloria y vino a salvarnos a nosotros. Se hizo hombre, se vistió como uno de nosotros. ¿Qué ejemplo más grande tenemos? Bendito sea el Señor. Amén. Es un Dios admirable. Aleluya. Amén, sí, Señor. Empezamos a darnos cuenta un poco Sí. que la vida cristiana no es tan complicada, aunque difícil en la carne, Sí. pero no es complicada de entenderla. Sí. Empezamos a entender que Dios, por ejemplo, el Señor Jesús, ¿quién fue más compasivo que Él? Cuando Él anduvo en la tierra, cuando Él estuvo, cuando se le acercaba a la gente, ¿a quién se le negó? Cansado Él, después de servir, después de hacer milagros, de alimentar a 5.000 de un día extenso, cansado Él, venían y le decían, Señor, sáname, o Señor, tengo un hijo, o Señor, tengo un criado. Y el Señor Jesús iba y lo sanaba, compasivo, un Dios compasivo. Así también nosotros, hermanos, debemos ser compasivos, debemos mirarlo a Él. Y cuando vemos estas cualidades del Señor, nosotros decimos, qué bondadoso Dios tenemos, qué buen Dios tenemos, Amén. qué digno de ser amado, qué digno de que yo me rinda a Él, qué digno de que yo no venga solo los domingos, sino que viva, como dice el apóstol Pablo, vivamos a Cristo. Amén. Sí. Necesitamos para esto, hermanos amados, el socorro del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Y el Espíritu Santo ya fue derramado. Amén. Así dice su palabra. Amén. Cuando nosotros nos miramos en la carne, cuando nos miramos nosotros decimos, soy malo, no tengo fuerza, es verdad. No tengo esto, no tengo lo otro, ¿cómo voy a cumplir estas cosas, Señor? Sí, es verdad. Pero cuando nos vemos en Cristo Jesús, la palabra nos dice con esta frase que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. O sea, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que me amó. Amén. Aquel que te persuade en esta mañana. Aquel que quiere revelarse más a nuestros corazones. Amén. Aquel que quiere que vivamos una vida aquí en la tierra, que vivamos como cristianos. Como cristianos. Así de simple. Los cristianos son seguidores de Jesús. Los cristianos ya no se puede seguir a Jesús físicamente, pues no está acá. En ese tiempo los apóstoles iban donde él iba, caminaban con él. Pero después de que el Señor Jesús él se fue,
ellos siguieron siguiéndole, Amén. porque sus palabras son guía para nosotros. Amén. Siguieron sus pisadas, fueron bondadosos. Fue una iglesia gloriosa la de Jerusalén, después la de Antioquía y así hasta lo último de la tierra. Ha llegado hasta ahora y siempre ha sido el mismo. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos. Con esto termino. El propósito de Dios es que nosotros seamos transformados a la semejanza de su Hijo. Sí. En esta tierra nunca vamos a llegar a esa plenitud. Pero ¿sabes qué? Viene pronto el día. Viene pronto el día en que le veremos y, como se decía delante, seremos transformados semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Pero mientras estamos aquí, la iglesia va, como dice en un proverbio, Luis, ese que dice, más el justo, la senda de los justos, es como la aurora, que va aumentando. La aurora empieza de a poco a aparecer, el vislumbre del sol, pero la aurora nadie la detiene. Vamos cada día nosotros brillando un poco más. Amén. Mientras aparece el sol, de a poco vamos viendo más y vamos siendo transformados hasta que el día llega a su plenitud. Así es. Este es el objetivo de Dios con su iglesia. Amén. Amén. Y gracias, Señor, porque nos muestra estas cosas. Amén. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias.